Comentaba al principio del programa de la decisión del gobierno de no participar de los actos conmemorativos por el 40 aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, dando la espalda desde Cancillería al, al propuesto por el Vaticano. Bueno, vamos a hablar con Facundo Lugo, quien es integrante de la Alameda, sobre este tema. Primero saludarte, Facundo, ¿cómo andás? Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, bien. Ahí, ¿vos me escuchás bien? Yo te estoy escuchando entrecortado. ¿Me Sí, escuchás? te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, perfecto. Bueno, Bueno, primero, comentar el hecho. ¿Qué fue lo sucedido? bueno, a ver, muy brevemente, nuestro país, junto con el Vaticano, y obviamente con Chile, cada vez que se conmemora un nuevo aniversario del Tratado de Paz y Amistad, que en su momento se firmó a instancias a partir de la intervención del Vaticano, Ujú. se hace obviamente una reunión conmemorativa. En su momento participó Cristina Kirchner cuando era presidenta, junto con Michelle Bachelet. Y bueno, este año, digamos, tenía una importancia distinta, si se quiere, porque se cumple el 40 aniversario, y sobre todo porque, como ustedes saben, Francisco no hace actividades o acciones sin querer, sino que se enmarcan en un contexto concreto, y en este caso en particular, obviamente, haciendo referencia a los conflictos globales, que son más de 20 actualmente activos, y en particular lo que tiene que ver lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y obviamente el ataque de Israel a Palestina. Bueno, en ese marco, sumado al resto de los conflictos que Francisco prácticamente todos los domingos recuerda, la importancia de un conflicto entre dos países hermanos que a instancias del Vaticano se había resuelto de manera pacífica a través de la firma de un tratado de paz. Bueno, frente a la envergadura de este hecho, tenemos que el gobierno actual envió digamos, un diplomático, digamos, de segunda línea, Mm. por así decirlo, restándole importancia a un evento que para el Vaticano era importante. Básicamente ese sería un resumen del lamentable suceso de hoy. ¿Por qué le resta importancia a esto? Recién cuando vos me hablabas de los otros enfrentamientos bélicos que hay, eh, reconocer lo que hace el Vaticano o lo que hizo el Vaticano en el acuerdo de paz, ¿crees que es también reconocer que habría una posibilidad de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y por eso no va el presidente? La verdad que no entiendo, en verdad no va el canciller, no, ni siquiera el presidente, Huerta y no va. No entiendo por qué se desprecia esta actividad. Bueno, ahí obviamente hubo todo tipo de explicaciones y de argumentaciones por parte del gobierno y de algunos de sus representantes. El tema es que este era un tema que este aniversario, esta conmemoración, era un evento, una actividad que se sostenía independientemente del partido que estuviese gobernando. De hecho, salió hoy un comunicado muy breve donde está incluida, por ejemplo, Susana Malcorra, que fue canciller Mm. durante la gestión de Macri, también otros cancilleres como fue Bielsa, Tayana y los últimos dos del gobierno anterior de Felipe Solá y Santiago Cafiero, con lo cual se estaba instituido como una política, digamos, ya pública, en el sentido de que iba más allá del gobierno de turno, del proceso electoral. Bueno, el gobierno de Milei, como en otras áreas, rompe, digamos, con esta tradición, y se llena de un montón de argumentos que son de contexto, son más vinculados a lo cotidiano, que obviamente están muy vinculados frente a lo que pasó en la reunión del G20 y el Claro. desacuerdo con el discurso de Boric, por otro lado, con el posicionamiento que tuvo Francisco respecto de digamos, la posición contra Israel, y esto que salió la semana pasada de que la Corte Penal Internacional considera a Israel que está cometiendo actos de genocidio. Pero bueno, más allá de eso y de que se dejaron, digamos, dejaron entrever que hay un buen vínculo con el Vaticano y demás, lo cierto es que de mínima llama la atención que el presidente se tome un avión para ir a un encuentro con un presidente que ni siquiera asumió todavía, como fue el caso de Trump, y no tenga la delicadeza o no le dé la importancia
a participar de una actividad donde, digamos, convocada por un papa, pero que además es argentino, es Claro. latinoamericano, con todo el peso histórico que eso debería tener en nuestro país. Ujú. Sí, recién cuando me estabas comentando, estaba respondiendo, entró un mensaje de un oyente que decía, no hay que olvidarse lo sucedido en el G20, como pasó con Petro, colombiano, algo similar pasó con el chileno, con Boric. Y justo recién, cuando me llega el mensaje, justo te escucho que vos hablás del hecho con este chileno. Ahora, ¿creés que el gobierno se maneja o notás que el gobierno se maneja de esta manera con cuestiones personales, las protocolares? No, por eso decía que tenemos por un lado los argumentos o las posibles explicaciones, esta reunión del G20 la semana pasada, la posición de Francisco respecto a Israel y estos hechos que tendrían, serían, digamos, un genocidio. Pero digo, más allá de esas explicaciones coyunturales, lo cierto es que era una actividad que se había impuesto en la agenda tanto de Argentina como de Chile, e independientemente de quién estuviese gobernando, ya era una especie de tradición. Formaba Ujú. parte de esos temas sobre los cuales no había discusión, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos. Bueno, este gobierno viene a romper con un montón, digamos, de cuestiones que ya estaban resueltas o que no se discutían, y bueno, hoy nos desayunamos, digamos, con que hay también otra línea, digamos, respecto de esta situación de participar de un acto que, reitero, en su momento no solo habían participado cancilleres, sino también la propia presidenta, en el caso de Chile, Bachelet, y en el caso de Cristina, en el caso de Argentina, Ujú. Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, bueno, digamos, es un poco las situaciones bastante ridículas a las que nos tiene acostumbrado la gestión actual, que bueno, no dejan de sorprender, y sobre todo, reitero, teniendo en cuenta que tenemos un papa que es argentino y que está realmente cambiando el mundo. A veces nosotros en el día a día no tomamos dimensión de los documentos y de los hechos que genera todo el tiempo Francisco, y la verdad que es llamativo que no se lo valore, no se le dé la proporción que tiene las intervenciones quirúrgicas que hace, y sobre todo cuando son actos en relación a cuestiones vinculadas a la paz. Ujú. Sí, sí, marca las prioridades del gobierno. Cambio de tema para hablarte de algo que tampoco es una prioridad para el gobierno. Por el día de hoy hemos visto el Congreso lleno de manifestantes por ser el día justamente donde se recuerda la lucha, la violencia de género. No sé si desde la Alameda directamente con la cuestión género están, pero sí quiero preguntarte acerca del manejo de todas las áreas que tengan que ver con defensa o la lucha contra cualquier avance sobre, me refiero a lo que sucede en los talleres, derechos humanos. Hay Sí, el último dato, el dato que tenemos acá es que se recortó la partida presupuestaria al 10%, es decir, de 100 personas, no voy a poner solamente, digo género, no solamente mujeres, de 100 personas que recibían apoyo por parte del Estado, hoy solamente 10 reciben. No sé si eso se puede extrapolar a otra área en defensa de derechos humanos. bueno, sí, obviamente esta es una fecha no solamente simbólica, sino muy cercana a las banderas que tiene la Alameda como organización, sobre todo porque esta es una organización que hace 22 años trabaja contra la trata y explotación en todas sus formas, y la trata de personas es una forma más de violencia Ujú. que afecta particularmente a las mujeres y las disidencias. Si uno va a la trata sexual, la enorme mayoría son de víctimas son mujeres, o son mujeres trans, o son cuerpos lo que se denomina feminizados, y la mayoría de los explotadores son hombres. Y si uno va a la explotación laboral, no solo que hay un porcentaje importante de mujeres, sino que además son doblemente explotadas, porque muy rápidamente, por ejemplo, en un taller clandestino, cuando hay explotación de hombres, también hay de mujeres, pero además hay otra doble carga para la mujer, por ejemplo, debiendo cocinar para los trabajadores, hacer las tareas del hogar. Lo mismo sucede en la explotación en el ámbito rural. Con lo cual, la fecha de hoy es una fecha muy cercana al trabajo que viene haciendo la Alameda,
Y bueno, nosotros hace unos 2 meses presentamos un informe de desmantelamiento de la política pública en materia de trata, donde fuimos detallando cada uno de los programas y de las políticas públicas para prevenir, para perseguir y para asistir a las personas, sean hombres o mujeres, víctimas del delito de trata. No solo hubo una desarticulación de los organismos, por ejemplo, el Comité de Trata, que es el organismo que planifica e implementa la política pública en materia de trata, fue totalmente desmantelado, queda solamente una directora y 2 personas más, digamos, eso digamos, formalmente existe, pero no tiene ningún tipo de injerencia en la realidad. La línea 145, que es la línea anónima, gratuita y nacional que recibe denuncias de trata, está funcionando al 50%. Hoy por hoy, para que te des una idea, y los oyentes que están escuchando el programa también tengan una idea, se rescata una víctima de trata de un prostíbulo, por ejemplo, o de un campo, por ejemplo, y no hay ni siquiera un potencial trabajo para otorgarle. No hay absolutamente Claro, nada. claro. Esto nosotros lo denunciamos ante organismos nacionales de derechos humanos y ante organismos internacionales. Con lo cual, si bien obviamente la trata digamos, abarca digamos, la cuestión de género, pero no únicamente, ciertamente hay un retroceso importante, grave, que aparte va a traer consecuencias, porque nosotros siempre explicamos que todas estas políticas públicas que se venían estableciendo y que incluso, reitero, así como hablábamos de la cuestión de Francisco y de esta conmemoración, iba más allá del partido político, del gobierno que estuviese gobernando. Bueno, la trata también se convirtió en una política pública más allá de que gobierne quien gobierne. Y esto se hace porque no es una decisión del país, sino que Argentina, como Estado, adhirió a una serie de tratados, de protocolos de Naciones Unidas, de la OEA, impulsadas por organismos multilaterales, y que trae consecuencias, porque así como trae derechos, trae obligaciones, y esto puede ser, el Estado argentino puede ser pasible de alguna sanción en algún futuro cercano. Ujú, claro. Y Facundo, ¿cómo hacen desde la Fundación Alameda para poder sostener después de que el gobierno recorta todo, cuando, por ejemplo, logran eh, liberar a una persona y no tiene ni siquiera el potencial de trabajo del Estado para darle? El apoyo de Alameda, ¿de dónde sale? Bueno, primero, una cuestión que nosotros siempre nos gusta aclarar, nosotros entendemos el rol decisivo de las organizaciones que trabajan el tema trata, pero de ninguna manera pueden reemplazar al Estado. Es decir, hay Ujú, obligaciones que son responsabilidad pura y exclusiva del Estado y que las organizaciones pueden acompañar, pero no pueden reemplazar. Con lo ujú. cual nosotros muchas veces acompañamos a las víctimas, a los familiares de las y los sobrevivientes, pero no generamos asistencia de forma directa. Siempre impulsamos y empujamos y presionamos a que lo haga el Estado. Y actualmente, digamos, en los últimos meses, de diciembre, enero de este año, cuando empezaban a darse de baja programas nacionales, bueno, cobró relevancia e importancia los organismos y los programas y los circuitos de asistencia de las provincias. Y en ese sentido, digamos, así como contábamos la mala noticia, hay buenas noticias. A principio de año, el Parlamento del Noroeste argentino, que reúne a las provincias del NOA y del NEA, lo que hizo fue votar un comité de lucha contra la trata y explotación de personas de las provincias del NOA y del NEA. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se está trabajando una batería de políticas públicas de asistencia para las víctimas de trata para suplir la directamente deserción, abandono del Estado Nacional. Si bien los temas vinculados a asistencia y prevención de trata y explotación son una responsabilidad primaria del Estado Nacional, es decir, el primero que Claro. debería estar ocupándose es el Estado Nacional y de forma concurrente las provincias. Bueno, esto con la llegada de Milei se invirtió y solamente tenemos los programas y las políticas públicas que están trabajando las provincias. Por lo tanto, desde la Alameda, cuando recibimos o detectamos o generamos algún vínculo, se nos acerca alguna persona sobreviviente de trata, lo que hacemos es, bueno, acercarla o trabajar de manera articulada con los organismos de provincia y en algunos casos también con los municipios, que hay algunos que también están colaborando y dando una mano frente, reitero, al abandono del Estado Nacional. Clarísimo. Facundo Lugo, miembro de la Fundación Alameda, muchísimas gracias por estos minutos con Comunas AM.
No, por favor, gracias a vos.